Vení. Así te ven. Ay, qué bien sentado. Oh. Hola peperanis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial. Vení. ¡Ay! Él es Bicho, mi perro, y este es el tag de las mascotas. Bueno, hoy les voy a contar la historia detrás de este gordo puerco que tengo acá, este lechón hermoso. Bicho, ay, bueno. Es un poco mimoso, como pueden ver. Le encantan los mimos. Miren qué bello que es. Parece enorme, pero no es tan grande. Es porque tipo está muy cerca de la cámara y muy arriba mío. Pero no es tan grandote como parece. Hoy es el día 1. Deja de chupar. Hoy es el día 1 de cuarentena. Así que nada, estoy aprovechando que el día está lindo. Así que estoy en el patio con Bicho, que está ahí acostadito. El tag de hoy se trata de mascotas. Actualmente Bicho es la única mascota que tengo. Todos conocen a Babosín. Si no conocen a Babosín, Babosín era un axolote que tuve. Si quieren saber de él y su historia, hay otro video que les está apareciendo acá. Creo, siempre me equivoco, probablemente sea de este lado. Así que nada, hoy les quiero contar la historia de Bichito. Bueno, todo empezó en el año 2013. Si ustedes no saben, yo estaba organizando un evento de anime que se llamaba Otani. Otani era un evento que juntaba a mucha gente, que llevaba mucha organización, llevaba meses y meses de organización. Y nos juntábamos generalmente de noche porque éramos 4, iba a decir adolescentes, pero adultos jóvenes. Teníamos 20 y pico todos, estábamos todos estudiando en la universidad. Y nada, esto hacía que los momentos de estudio fueran básicamente de noche. ¿Dónde vas? Está tomando agua. Entonces nos juntábamos de noche a hacer tareas administrativas, conseguir stands, diseñar gráfica y hacíamos un montón de cosas. Y una de las chicas que estaba con nosotros en la organización era adicta a tomar Coca-Cola. Miren toda la historia que les estoy contando. Pero esto es una story time, chicos. Es una story time de la historia de Bicho. Bicho, vení, que el video se vuelve aburrido si no estás. Dame besitos. Y sé muy tierno, ahí está. Yeah. Bueno, esta chica tenía tipo una adicción a tomar Coca-Cola y eran como las 11 de la noche y dijo, ay, quiero tomar Coca-Cola. Y todos dijimos, bueno, te vamos a comprar Coca-Cola. Y salimos y a un almacén que sabíamos que era tipo 24 horas, una cosa así. Y yo cuando camino, generalmente en la calle soy de esa gente que saluda a todos los perros o todos los gatos, ¿viste? Que pasa y dice, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Así con sonidos extraños. Y lo vi al puerco, ahí sentado. Lo vi en un rincón, en una, no sé si vieron, les voy a insertar muchas fotos en este video. Pero en Argentina las casetas de gas, no sé cómo se llaman, los cosos donde está el gas natural para prender el fuego en la hornalla y todo eso. Estaba sentado al lado de uno de esos, Bicho, que era chiquito, ¿no? Yo no lo tenía, claramente. Es la historia de cómo lo conocí. Que era mucho más chiquito, era una porquería así chiquitita. Y tenía esta cara que están viendo en esta foto. Cuestión como ni siquiera me movió la cola, me quedé mirándolo porque era de noche, estaba oscuro y pasamos así medio caminando y fue como, hola. Y como vi que no me movió la cola, no se movió nada y estaba así, me frené a verlo, le empecé a prestar atención y me di cuenta que tenía, si son muy impresionables, la imagen está censurada, pero si son muy impresionables, más o menos les cuento, tenía como sangre y estaba así. Y nada, me asusté, me frené, dije, che, este perro me parece que lo pisó un auto. ¿Qué me haces? A este perro me parece que lo pisó un auto. Así que nada, empezamos a llamar a mi mamá, llamamos a la mamá de la otra chica, qué sé yo, lo terminamos envolviendo en una toalla, lo llevamos al veterinario y nada, era chiquito, era una porquería chiquita. Y yo creía que era un perro muy viejo, tipo anciano, porque tenía cara de perro anciano. Lo llevamos a la veterinaria y quiero que vean la delicadeza con la que me está llamando para que le haga más mimos, porque él siempre necesita mucho mimo. Fuimos a la veterinaria y el veterinario nos dijo que había que cortarle la cola, que la cola estaba partida al medio y que no iba a haber una forma fácil e indolora de que se le cicatrice. Y después me está dando besitos en la pierna. Gracias por los besitos. Y después me dijo que la parte más preocupante que tenía era la pata. La pata estaba partida en dos, quebrada, rota, en dos partes. Y había que hacer una operación, ponerle unos clavos y una operación muy costosa y el perro no era de nadie.
Así que yo no tenía plata, estábamos, tipo, Tani era como algo para organizar mientras estudiábamos, pero básicamente éramos todos estudiantes sin trabajo. Y nada, cuando dijo eso dijimos, bueno, sí, lo operamos, pero el tema es, tipo, ¿de dónde sacamos la plata? Porque en ese momento eran 2.000 y pico de pesos, que es como que les diga ahora, no sé, 20.000. Era mucha plata para mi poder adquisitivo al menos. Entonces terminamos haciendo una especie de campaña con Otani, les dejo las fotos. Ahí me preguntaron si tenía nombre, quién era el dueño, quién se iba a hacer cargo, todo era no sé, lo acabo de encontrar en la calle y no quiero que esté lastimado. Y quedó ahí o lo trajimos. No, quedó ahí, dijimos, bueno, operalo y vemos dónde sacamos la plata. Juntamos plata, donaciones, nos donaron alimento para adulto en ese momento, porque nosotros creímos que era adulto y el chico dijo, no, esto es un perro bebé, todavía no cambió los dientes de leche, así que no sé de dónde salió, no sé por qué estaba tirado, no sé nada. Nos donaron pipetas para pulgas, nos donaron un montón de cosas, pero el problema era tipo, ¿en qué casa se queda? Yo ya tenía una perrita viejita, no tengo mucho patio, o sea, tipo tengo un cuadrado de pasto que no es un lugar así espectacular para tener 2 perros, y a su vez no había mucha plata como para decir tengo el gasto de otro perro, pero dijimos, bueno, después lo reubicamos en alguna casa, por ahora atendámoslo, puse plata yo, puso plata mi novio en ese momento, ahora mi marido, mis amigos, puso plata todo el mundo. Y hicimos, bueno, opéralo, que no, tipo, no queremos que esté sufriendo, tenía toda la pata así torcida. Cuestión, me lo devolvieron así. Era tan feo, bebé. Me dijeron que iba a necesitar rehabilitación, porque si no le iba a quedar la pata dura así en su posición, en la posición en la que estaba. No podía pararse, no podía caminar. Para ir al baño, cuando me lo dieron fue como, ¿qué hago con esto? Mi otro perrito también es adoptado, no es de raza, pero había llegado sano, digamos, a mi casa. Así que nada, cada vez que tenía ganas de ir al baño, que veíamos que se empezaba a mover, era llevarlo y sostenerle la cadera para que haga piso, para que haga acá. La verdad llevó un tiempo, hay un montón de fotos de su recuperación. La primera vez que se empezó a arrastrar y se arrastró hasta un tronco que teníamos, porque justo habíamos podado un árbol acá, y le saqué esta foto, que fue, creo que el pie de foto es tipo, bicho se arrastró por primera vez para poder ponerse en el solcito. Y después era agarrarle la pata y hacerle rehabilitación, estirársela, torcérsela para que recupere flexibilidad. Actualmente se sienta así, se sienta torcido. Pero bueno, en su momento cuando se empezó a curar, le empezamos a buscar hogar. Y yo medio que me enojé con la idea de buscarle hogar porque dije, claro, cuando esté sano, pomposo y todo bonito, lo va a querer cualquier persona, porque es tipo un perro sano, lo tiene cualquiera, porque, mira qué lindo. Pero el tema es que la que lo había levantado y la que se había preocupado originalmente había sido yo, y como que me había encariñado mucho y no me gustaba la idea de tipo que se vaya. Y le queríamos poner Shake, de nombre como Shake el perro de Hora de Aventura, pero al mismo tiempo no le queríamos poner nombre porque cuando lo adoptaran iba a tener el nombre del nuevo dueño y si no les gustaba Jake, entonces dijimos, bueno, no le ponemos nombre. Pero en la veterinaria, el día que lo fuimos a llevar, antes de pensar en ponerle Jake, yo cuento todo desordenado, ¿vieron? Mis historias es como que dan muchas vueltas, pero no importa, espero que me vayan siguiendo. El día que lo llevamos a la veterinaria me dijeron tipo qué nombre tenía, le dije que ninguno y me dijeron, bueno, después vemos, después lo rellenamos. Y yo, para que se quede quieto, decía, ay, bicho, acá te quito. Pero yo porque le decía bicho a todos los perros. Y se ve que dije bicho 2 o 3 veces y el veterinario se terminó riendo y dijo, bueno, listo, lo anoto como bicho. Y cuando lo fuimos a buscar dijeron, bicho, sí, bicho, ya está. Y fue como, pero no se llama bicho, se iba a llamar Jake. Y los de la veterinaria lo tenían anotado así en todos lados, entonces cuando lo llevaba a controles y todo, que cuando empezó a caminar lo tuve que llevar. Al principio lo llevaba en una bolsa ecológica de supermercado porque entraba, ahora no entra. Y después cuando empezó a caminar, él siempre iba acompañado con mi otra perrita, la más viejita, que era como su contención, que falleció el año pasado, de viejita. Empezó a caminar solo, empezamos a ir a la veterinaria y siempre se llamó bicho porque en los papeles decía bicho porque yo le había dicho bicho. Y nada, pasó el tiempo y mi familia también se encariñó y quedó acá. Vení bicho, sé bello. Y es el perro más feliz que vi en mi vida. Nunca vi un perro... Miren esta cara. No existe perro más feliz en el mundo. Así que esa es la historia de Bichito. Espero que se hayan divertido. No sé qué más contar. Actualmente ya tenés, y eso fue en el 2013. Y esto es 2020. Ya tiene casi 7 años. Es
puerco bello. 6, digamos que tiene 6. Nada, creció un montón, corre muchísimo, teníamos miedo de que quede medio ranguito. Cuando lo retas mucho, que lo... ¿Cómo se dice retar en otros países? Regañás, cuando lo regañas mucho, lo retás o le decís que hizo algo mal, renguea. Eso es chantaje emocional. Ay, se metió abajo del trípode. Ah, muy bien, pasaste con una elegancia. Aúlla cuando escucha ambulancias, así que teníamos en una época la teoría de que lo había pisado un auto de policía o alguna cosa así, pero la verdad no sé si sea verdad, no sabemos de dónde salió. Y nada, pasó el tiempo y sigue acá y sigue así de feliz con esas caras. Y nos hace muy bien a todos, porque él es bueno y se porta bien. Le gusta mucho comer. ¿Qué más? Le gusta, es muy mimoso, tipo, si estás al lado y te quedas quieto es como que él se va a autohacer mimos, ¿ves? Es como que es muy mimoso. Y bueno, nada, esa es toda la historia del bicho. Es un buen perro, se porta bien y pide mimitos todo el tiempo. Y nada, los voy a dejar seguramente ahora mismo. Les voy a empezar a poner fotos de bicho así siendo súper hermoso y súper kawaii. Y bueno, él es bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, súper random, pero bueno, la cuarentena nos hace hacer cosas. Seguramente esto lo estoy grabando el viernes, así que seguramente lo están viendo hoy día sábado. Hola, ¿qué tal? Soy Kisa del pasado. Y bueno, si les gustó, recuerden dejarme una manita arriba, suscribirse y nos vemos muy pronto en otro video. Chao, chao. Vení, bicho, saluda. Chao, chao. Ay, soy muy kawaii. No, bicho.